Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estamos viendo un mensaje titulado Viviendo a propósito y nos anima a vivir cada área de nuestras vidas con propósito en mente, con una visión en mente. Entonces te invito a que lo escuches y si esta plática es de bendición para tu vida, te pedimos que nos lo dejes saber a la dirección electrónica que aparece en pantalla ahora. Y también, si te gustaría dar a nuestro ministerio, lo puedes hacer en la página que aparece ahora en pantalla. Que Dios te bendiga y te animo a seguir viviendo en el propósito de Dios. Dios te bendiga. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Estoy muy contento de poder compartirles esto hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que hemos venido hablando sobre en estas semanas, acerca de vivir a propósito. Viviendo a propósito. Vimos que podemos gozarnos a propósito, vimos que podemos pensar con un propósito, ¿verdad? Y hoy queremos ver acerca de crecer a propósito. Crecer a propósito. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque a veces no crecemos. Lamentablemente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hay personas que no crecen. ¿De qué estamos hablando de aquí? De una maduración, de madurar en el Señor, crecer en el Señor, ¿sí? Hemos estado hablando basado en el libro de los Filipenses, ¿verdad? El tema de vivir intencionalmente, que decía yo en la primera prédica, vivir adrede, intencionalmente, y identificar, las decisiones claves que Pablo enseña para vivir nuestra vida al nivel más alto posible. No conformarnos con un nivel de vida espiritual mediocre, un nivel de vida espiritual del pues ahí se va, sino siempre querer ir más alto en el Señor, ¿sí? Hoy queremos ver el hecho de que la Biblia nos enseña que para descubrir nuestro potencial en Cristo debemos elegir o decidir no solo pasar por esta vida, no solamente pasar por la vida, sino que cada día seamos personas que intencionalmente crecen. Intencionalmente crecen. Las personas con una mentalidad victoriosa escalan más alto cada día. Había un chelista, se llamaba Pablo Casals, muy famoso. Era el mejor chelista en todo el mundo. Pues se dieron cuenta que a la edad de 95 años, óigame bien lo que le estoy diciendo, a la edad de 95 años descubrieron que este chelista aún seguía ensayando 5 horas al día. Este chelista seguía ensayando a los 95 años 5 horas al día. Y le dijeron: ¿por qué sigues ensayando 5 horas al día si ya eres el mejor chelista? ¿Y sabes qué respondió él? Ensayo todos los días porque quiero ser mejor cada día. Nosotros con 15 minutos de meternos a la palabra ya estamos. Queremos crecer en el Señor, pero ¿qué estamos haciendo para crecer? Tenemos que crecer intencionalmente. Tenemos que ponernos propósitos, metas, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en Filipenses 1, versos 9 al 11, dice: esto es lo que pido en oración, dice el apóstol Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más. ¿En qué? En conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Aquí está hablando de un crecimiento. Está hablando Pablo de crecer. Que ames más el conocimiento, el entendimiento, para que crezcas, para que seas irreprochable cuando venga el Señor.
crecer en Cristo. Y luego dice el 11, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabras claves aquí, por medio de Jesucristo. Tú y yo sin Él estamos fritos. No se puede. Es por medio de Jesucristo que se dan los frutos, ¿verdad? Para la gloria y la alabanza de Dios. Vamos a ir también a Filipenses 3, 10 al 15. Dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y aquí está hablando Pablo una vez más. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo. Está hablando Pablo, el gran apóstol. No es que ya lo haya conseguido todo. Está como Pablo Casals, ¿verdad? El chelista. Todos volteaban con Pablo como un referente. Y él que decía, pues no lo he alcanzado. O que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Aquí habla de crecimiento, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Crecer. El lema de Pablo era crece. Vive intencionalmente para que crezcas. Todos los días, como hijos de Dios, debemos desear crecer. Es nuestro crecimiento espiritual que nos hace despuntar en todas las áreas de nuestra vida. Si nuestro espíritu no está creciendo, todo lo demás está muriendo. Cuando nuestro espíritu va hacia la meta, cuando el espíritu va, todo lo demás le sigue. Le siguen nuestras emociones, le siguen nuestros pensamientos y por ende también nuestro comportamiento. Muchos somos llevados por las emociones. Según dicte mi emoción de hoy, así voy a vivir. Si me desperté enojado, aguas, agárrense, porque se ajimenó y ahí anda como el león enjaulado. ¿Ya? Si desperté alegre, pues qué padre. Si desperté preocupado, pues olvídense, va a estar llorando todo el día. O sea, gente que basa su día o basa su crecimiento o basa el vivir en sus emociones y no llega a ningún lado. ¿O qué de vivir según nuestros pensamientos, a como nuestros pensamientos nos da a entender, a como nuestro conocimiento o nuestro entendimiento nos da a entender? No buscando realmente lo que Dios quiere para nosotros. Y como dije, va a reflejarse en nuestro comportamiento. ¿Por qué el hermano nunca lo vemos gozoso? Nunca lo vemos. Bueno, hay que analizarnos nosotros. ¿Qué onda con mi espíritu? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Me cuesta trabajo adorar en el tiempo de la adoración? Y ya tengo 5, 6, 7, 8 años en la iglesia. ¿Me cuesta trabajo levantar mis manos? ¿Me cuesta trabajo sonreírle a la gente? ¿Me cuesta trabajo hablar de Cristo? Y ya tengo años. ¿Qué está pasando? ¿Nuestro espíritu realmente está creciendo?
Pablo nos comparte en este pasaje que leímos algo bien especial. Y muchos podríamos decir, bueno, pero es que era el apóstol Pablo. Pero yo creo que si Pablo estuviera aquí hoy, él te diría, oye, espérate. Acuérdate que fui asesino. Para empezar. Porque muchos de nosotros nos atoramos también en nuestro pasado. Pues es que yo fui a que, ¿cómo me va a poder usar Dios? A mí, no hombre, pues si yo fui esto, yo fui lo otro. Y nos atoramos en eso, ¿verdad? ¿Cuándo voy a poder llegar a ser como Pablo? ¿Cuándo voy a poder tener la influencia que él tuvo si yo fui esto? Y Pablo te podría decir, oye, yo maté a gente como tú. Gente que se llamaba ser cristiana, yo la maté. Fui un asesino. Cuando me bauticé, era como cualquiera de ustedes cuando se bautizó. Les diría, yo no nací siendo apóstol. ¿O quiénes de aquí nacieron siendo pastor? ¿Alguien? Celeste, ¿naciste siendo cantante? No, ¿eh? Ninguno de nosotros nacimos así como que salimos y a predicar. No, pues no. Hay un crecimiento. ¿Sí? Pablo también tuvo que tomar decisiones y eventualmente creció para ser el personaje que ahora conocemos, el más grande misionero y el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero él tuvo que tomar decisiones. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Si es que vamos a crecer, tenemos que ya decidir. Tenemos que decidir. ¿Por qué es tan crucial el crecimiento? ¿Por qué es algo tan esencial, tan crucial en nuestras vidas? Bueno, número uno es que el crecimiento espiritual desata el increíble potencial que tenemos en Cristo. El crecimiento espiritual desata el potencial que tenemos en Cristo. Segunda de Pedro 1, verso 3 y 4 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué dice? Digo, para los que ponemos las excusas, ¿verdad? De que no puedo. No, yo no puedo vivir en santidad. Yo no puedo dejar. ¿Qué dice aquí? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¡Qué increíble! Dios ya ha depositado en nosotros el potencial. Dios aquí dice todo lo que necesitamos para llevar a cabo en nuestra vida, para llevar a cabo una vida de rectitud, una vida que a Él agrada. Todo lo que necesitamos está depositado dentro de nosotros. Nuestro potencial, ¿lo has descubierto? A lo mejor me vas a decir no, a lo mejor porque no estás creciendo. Al crecer en el Señor, al crecer espiritualmente, descubrimos ese potencial que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas. A veces es algo muy natural, a veces es algo espiritual, un don espiritual que Dios pone en nosotros. Una de las verdades más asombrosas del Evangelio es que lo que fuimos en el pasado no tiene que definir lo que seremos en el futuro. Lo que fuimos en el pasado no define lo que tú. Es que
podríamos decir, no, pues es que yo fui esto y yo hice esto y yo hacía aquello. Y cómo Dios puede tornar todo eso y que yo pueda hacer cosas por Él. Bueno, voy a contar algo muy personal. Nuestro hijo, y hoy en la mañana se lo contaba, no me acuerdo a quién, pero nuestro hijo es un chavito hiperactivo y tiene un carácter, no sé de quién lo sacaría. Tiene un carácter que, Dios mío. Pero yo sé que mi hijo va a ser un líder. Yo sé que mi hijo tiene promesas y tiene un potencial increíble en el Señor, que nosotros estamos tratando de dirigir, ¿verdad? Pero mi hijo a lo mejor puede llegar a la edad donde pueda decir, no, pues es que yo le hice esto a mi mamá, o yo hice esto, yo aquello, que no sé qué, y Dios, ¿cómo Dios me va a poder ayudar? Es precisamente por el potencial que ha puesto en ti, que a lo mejor estaba mal dirigido, que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Yo sé que mi hijo va a ser un libertador de su generación, porque tiene el carácter para hacerlo, tiene la madera para hacerlo. Y así cada uno de nosotros tiene dentro de sí el potencial que Dios ha puesto. ¿Lo has descubierto? ¿Has crecido a tal punto en tu vida espiritual, en tu caminar con Cristo, para decir, esto es lo que Dios me dio? Una de las razones por qué el crecimiento es tan importante es que al desarrollar nuestro potencial, permitimos que Dios nos use de maneras más grandes en el futuro. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó todas las cosas que tú tienes que hacer. Todo. Él ya preparó de antemano todo lo que tú vas a hacer. El rollo es que si nos ponemos las pilas y las hacemos. Dios ya preparó todo. Dios ya preparó la escena. Dios ya preparó el ministerio. Dios ya preparó el trabajo. Dios ya preparó la profesión, la carrera, lo que sea. Dios ya lo preparó. ¿Estamos caminando en ello? ¿Estamos caminando en ello? ¿Estamos creciendo para poder alcanzarlo? Otra razón es porque si no decidimos crecer intencionalmente, eventualmente nos estancaremos. ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué siento como que no voy para ningún rumbo? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás dejando que Dios obre en tu vida, en tu espíritu, para que puedas crecer, para que puedas salir de esa racha, como decimos, ¿verdad? Ese estancamiento en el que nos encontramos. La tibieza se adquiere cuando dejamos de hervir el agua. O sea, préndele a la mecha. Tenemos nosotros que decidir crecer espiritualmente y alcanzar las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Hoy Dios quiere comenzar a quitar cualquier cosa que en algunos casos nos ha tomado años remover, para entrar a nuestro máximo potencial. Es como si fuéramos un frasco, ¿verdad? Y dentro del frasco está nuestro potencial, está lo que Dios ha preparado de antemano para nosotros, pero tenemos una tapa y Dios quiere quitar esa tapa. Dios quiere quitar esa tapa. Esa tapa puede ser fracasos, ¿verdad? Del pasado, desilusiones, pueden ser abuso.
puede ser rencor, puede ser amargura. Puede ser, esa etapa puede ser aún haber crecido en un ambiente negativo, donde lo que escuchaste fue: no sirves para nada, nunca la vas a armar. Y Dios quiere quitar esas tapas de tu vida, porque Él quiere que tú llegues a tu máximo potencial, que crezcas en Él, que crezcas en Él. Y vamos a ver algunas maneras de crecer a propósito, o sea, de adrede, o sea, porque lo voy a hacer. ¿Cómo puedo comenzar a crecer a propósito? Bueno, número 1, confía en el poder de Dios para completar tu crecimiento o terminar tu crecimiento, mientras te enfocas en conocer a Jesús y en recibir su gracia en tu vida. Confía en el poder de Dios, porque el que comenzó la obra, ¿qué dice la palabra? La va a terminar. Confía en su poder para terminar su obra. Mientras nosotros nos enfocamos en Jesús, en conocerle, en conocer a Jesús, en recibir su gracia sobre aquellas cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas. Recibir su gracia. ¿Por qué? Porque no crecemos porque estamos: no, pues es que yo tenía esto, y porque yo estoy haciendo esto, y porque no puedo dejar aquello, y no hemos aprendido a recibir la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, lamentablemente muchos la usan como una excusa para hacer lo que se les dé la gana. Pero la gracia es todo lo contrario. La gracia es el poder que Dios te da para vivir de acuerdo como a Él le agrada. Esa es la gracia. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. El crecimiento no es algo que sucede por nosotros o es producido por nosotros, pero sí a través de nosotros. Porque ¿qué decíamos ahorita? Él es el que comienza y Él es el que la termina. A nosotros nos toca enfocarnos en Jesús, en qué es lo que Él quiere para mí, en recibir su gracia, en recibir su poder. Y Dios hace la obra en nosotros. Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no solamente la va a terminar, la va a perfeccionar. Él te está perfeccionando. Digo, porque yo te puedo decir: yo no soy perfecto. Sé que Dios me está llevando hacia allá y le falta mucho, pero voy en camino hacia la perfección. No porque yo soy bien Juan Camaney, no, es porque Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo en mi vida. Él es el que hace, Él perfecciona su obra en mí. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y esto aplica para nuestra vida espiritual también. Por más que tú te afanes, porque hay gente que está del otro lado, ¿verdad? Están los que no puedo crecer, y no, pues es que yo hice esto, y no, porque lo otro. Y hay la gente que está intentando y le da todas las ganas, y hasta se vuelve legalista y está estancada.
Y lo peor de todo es que estanca a todos los demás. Tenemos que darnos cuenta que es Él, es Dios quien hace la obra perfecta en nuestras vidas. Él es el que obra en nosotros y a través de nosotros. Él da el crecimiento. Otra manera de empezar a crecer a propósito es entendiendo que el crecimiento va a ser un proceso. Así que no te desanimes si ves a tu esposo o a tu esposa que, ay, Señor, ¿cuándo le va a entrar? Es un proceso. Yo, Señor, ¿cuándo voy a cambiar yo? ¿Cuándo voy a quitarme de estas cosas? Y mucha gente, mis hermanos, lamentablemente dice, ya estuvo, hasta aquí. Dios ya no pudo conmigo. Yo he estado en conciertos donde Dios me da una palabra y hay bastante gente, ¿verdad? Dios me da una palabra y me dice, alguien está aquí que dijo que ya, que Dios ya no puede, que yo ya no puedo con ellos. Entonces suelto la palabra y digo, Dios está diciendo ahorita que hay alguien aquí que tú ya le dijiste a Dios que Él ya no puede contigo, que si esta noche Él no hace algo contigo, se acabó. Pásale. Y miren, ¿por qué? Porque la gente dice, ya, yo ya no puedo. Ya. Se dan por vencidos cuando no han entendido que el crecimiento es un proceso. Es un proceso. De veras, yo podría definitivamente decir, dejo el pastorado, mano, porque necesito crecer todavía. Necesito aprender. Necesito ir hacia adelante. Pero tenemos que entender esto. Dios va a perfeccionar todo. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Dice Pablo, no lo he alcanzado. Voy hacia la meta. Una cosa hago, olvido y prosigo. Olvido y prosigo. John Maxwell dijo, ir a la mitad de una cirugía parece como si un asesinato se está llevando a cabo en un quirófano. Pero no lo va a dejar así. Es un desastre. Yo nunca he entrado, ¿verdad? Ni quiero. Pero imagínense, la panza abierta con las tripas de fuera y porque tienen que meterse a no sé dónde y agarrar no sé qué. Imagínense. Entrar y toda la sangre tirada y todo parecería algo horrible. Pero el cirujano sabe lo que está haciendo. El cirujano sabe cuánto tiempo se tiene que tomar. El cirujano sabe dónde van todas las partes. El cirujano sabe cerrar, coser y que se recupere el paciente. Tal vez tú puedas identificarte con esto. Parece que estoy a medio de la cirugía, mano. Mi vida es un desastre. Las cosas no me salen bien. Mi familia nomás no. El trabajo no llega. Tantas cosas, ¿verdad?, que nos suceden. La economía no me está llegando lo suficiente para poder pagar todo. Dios está obrando.
Dios está metiendo su bisturí. Deja que Dios termine la obra. Deje que Dios termine la cirugía. Deja que Él ponga las cosas en su lugar. Amén. Otra forma de crecer a propósito, de empezar a crecer a propósito, es: sé transparente, sé abierto, porque el crecimiento se trata de que Dios te cambie de adentro hacia afuera. La palabra bíblica para crecimiento, ¿cuál creen que es? Transformación. Transformación. Esa es la palabra bíblica. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sino qué? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser transformados para conocer la buena y perfecta voluntad de Dios. Si nosotros no crecemos, si no hay una transformación en nuestras vidas, nunca va a llegar a nosotros el entendimiento de la buena voluntad de Dios sobre nosotros, la revelación de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Si no estás cambiando, entonces no estás creciendo. No importa cuánto creas que sepas. Si no hay cambio en tu vida, si no se ve la diferencia, no hay realmente un crecimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Crece, crece por medio de la renovación de tu entendimiento. Y luego dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos andan preguntando: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la estás buscando realmente? ¿Realmente la estás buscando? ¿Cómo la busco? Crece, transforma tu entendimiento, renueva tu entendimiento por medio del Espíritu. Crece. Otra forma que podemos crecer es leyendo y reflexionando en la palabra de Dios, porque eso es lo que hará efecto en el cambio. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Aquí compara la palabra de Dios con leche que el recién nacido necesita. Y las mamás y también los papás, ¿verdad?, saben y Paul me va a entender porque tiene una recién nacidita, cómo los niños lloran desesperadamente por la leche. ¿Sí? Los oyes en la mitad de la noche. Y la palabra de Dios dice que así debemos de anhelar la palabra. Así debemos de anhelar la palabra de Dios en nuestras vidas, desesperadamente, como un niño que quiere su leche. ¿Lo anhelamos así? ¿Realmente nos desespera estar sin la palabra de Dios? ¿Realmente causa en nosotros un hambre? ¿Que no podemos estar sin ella? ¿Que no podemos seguir sin ella? ¿Que no podemos vivir sin ella? Porque no podemos. Realmente estamos desesperados por la palabra, porque es con la palabra de Dios que vamos a crecer. Es la palabra de Dios que va a traer crecimiento a nuestras vidas. ¿Queremos saber qué es lo que Dios quiere? Vete a la palabra de Dios. ¿Queremos saber cómo agradar a Dios? Vete a la palabra de Dios. Crecemos no solo al leer la palabra, sino también al analizar
nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Porque de nada te sirve agarrarla y leerla, ¿verdad? Pues no. Tienes que verla como un espejo y poner tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y a lo mejor Dios te va a estar diciendo: ay, mijito, te va a picar las costillas. Será para ti, no te hagas. No era para tu esposa, no era para tu amigo, no era para el vecino, no era para el primo ni la tía. Era para ti. Porque muchas veces leemos la palabra y ay, mira, ese se lo voy a dar a mi primo porque es muy buen texto es para el Facebook. Esa es para el Facebook. Necesito ponerla. Como Paul, que nos inspira cada vez con sus genealogías en Facebook. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nosotros la escudriñamos y ponemos nuestras vidas a la luz de la palabra, Dios comienza a quitar, Dios comienza a poner, Dios comienza a hacernos crecer. Tenemos que leer la palabra también continuamente, considerando cómo podemos hacer que las decisiones del ayer sean mejores el día de mañana. Y también debemos de aplicar lo que aprendemos lo más pronto posible en nuestras vidas. Lo que vimos hoy en la palabra de Dios, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿En qué área? ¿Con quién lo puedo aplicar? ¿En dónde lo puedo aplicar? ¿En mi trabajo? ¿Lo puedo hacer en la escuela? ¿Lo puedo hacer en la familia? ¿Lo puedo hacer con mi esposo? ¿Lo puedo hacer con mis amigos? ¿Dónde, cómo y con quién puedo aplicar lo que hoy leí? No solamente dejarlo ahí. Y eso nos va a hacer estirarnos, nos va a hacer crecer. Amén. Otra manera en que podemos crecer a propósito es aprendiendo a guardar nuestro corazón en tiempos de adversidad y tentación, porque esos son los tiempos en que vamos a crecer más. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que guardarnos de la amargura. Tenemos que guardarnos del rencor. Tenemos que guardarnos del pecado, de pecar contra Dios en tiempos difíciles, porque es en los tiempos difíciles donde más fácil es, donde es en los tiempos difíciles que tal vez es un conflicto familiar, guardar rencor. Es en los tiempos difíciles de una traición en tu contra que puedes comenzar a guardar una amargura en tu corazón contra tal persona. Es en el tiempo de la tentación donde podemos caer. Tenemos que guardar nuestra actitud, nuestro corazón, ¿verdad? Tu actitud determina si creces para ser mejor o si no creces para amargarte. Santiago 1:2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, no habla de una situación, de un problema particular, dice cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Lo que dice Pablo aquí: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, en otras versiones dice la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque si no se alegran, se van a amargar.
Cuando estemos en un problema, cuando estemos en una situación difícil. Por eso el domingo pasado decíamos: gozaos, alégrense, pase lo que pase. Porque es eso lo que nos va a llevar a la victoria. Es eso lo que va a guardar nuestro corazón de cualquier actitud que no le agrada a Dios y que nos va a hacer estancarnos y que nos va a hacer amargarnos y no nos va a llevar a un crecimiento. Y luego dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Pablo aquí está hablando de crecimiento, no está hablando de ninguna otra cosa, está hablando de crecer. Crece, crece, mi hermano, crece. Lo que está diciendo Pablo: no te quedes estancado. Aprovecha esta oportunidad de este problema, de esta situación difícil, para crecer, para que tu paciencia crezca. Muchos le pedimos a Dios paciencia, ¿verdad? Y le decimos: Señor, necesito paciencia, pero ya. Pues no. Aguas cuando le pidamos a Dios paciencia, porque nos va a poner a prueba. Tenemos que, en los tiempos difíciles, en las situaciones adversas, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón de cualquier cosa que no le agrade a Dios, y que podamos salir de esa situación completamente diferentes, con una perspectiva diferente, en otro nivel, llegando hacia la cima de nuestra montaña. Rick Warren dice: Dios permite los tiempos difíciles. Esto me encantó. Y aguas, porque ahí va la pedrada. Dios permite los tiempos difíciles porque está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Ouch. Dios no está muy interesado en tu comodidad. Él no está: ay, se siente cómodo, mijo. Pues ándele. Ahí le va otra. Para que crezca, para que vaya más allá. Necesitamos ir más allá, necesitamos ir creciendo todo el tiempo. Dios está más interesado en nuestro carácter, que crezcamos como Cristo. Dice la palabra de Dios: llegar a la estatura de Cristo. Pero para eso van a venir tiempos donde: ay, Señor, no me estoy pareciendo nada a Cristo. Pero hay que sobrepasar esas cosas y hay que atravesar esas situaciones con un corazón íntegro delante de Dios, con un corazón transparente delante de Dios. Que Él pueda meter su mano, que Él pueda arreglar las cosas que Él necesita hacer para hacernos crecer en Él. Amén. Amén. 2 puntos más y terminamos, mis hermanos. Pero otra razón, otra manera de que podemos crecer a propósito es intentando hacer por Dios aquello que parece difícil o imposible. Porque cuando hacemos las cosas que podemos hacer, pues Dios no mete las manos, porque la podemos hacer en nuestras fuerzas. Pues Dios, ¿qué tiene que hacer? Pero cuando hacemos por Dios las cosas que son difíciles o imposibles, ahí Dios es el experto. El crecimiento no viene del deseo de intentar hacer algo. Viene cuando nos atrevemos a intentar hacer ese algo. Pongámonos metas imposibles. Intentamos tener victorias que parecen imposibles. Una vez escuché decir, ¿verdad? Si tienes un sueño que es imposible alcanzar, lo más seguro es que Dios se lo dio. Lo
lo más seguro es que Dios te lo dio. Pero si es un sueño que pues tú puedes hacer, pues hazlo. Adelante. Pero a veces ni eso nos atrevemos a hacer por el miedo a crecer, porque estamos muy cómodos. Pero Dios quiere que te pongas metas imposibles, porque es en esas metas donde Él viene y su gloria y su poder es manifestada en nuestras vidas. Y solo Él es glorificado. A nosotros nos hacen a un lado y dicen: esto fue Dios. Esto fue Dios. Esto lo hizo Dios. Nunca dejemos, mis hermanos, de aspirar más alto. Tenemos que ir más alto. Si no estás intentando y cayéndote en el proceso, entonces no estás creciendo. Muchos quieren avanzar, ¿verdad? Y sin ninguna tribulación, y sin ninguna cosa que suceda, que todo esté perfecto, que esto y que el otro. ¿Por qué? Porque es en ese tropiezo donde aprendemos a no hacer lo que hicimos que nos hizo tropezar. Es en las cosas donde flaqueamos, donde aprendemos a no flaquear. Pablo Picasso, ¿sí conocen a Pablo Picasso? Yo no lo conozco personalmente, pero sí sé quién es. Dijo: siempre estoy haciendo aquello que no puedo hacer para aprender a hacerlo. Digo, porque si no lo haces, pues ¿cómo vas a aprender? ¿Verdad? Siempre estoy haciendo aquello que no puedo hacer para aprender a hacerlo. Muchos de nosotros decimos: ay, pues quisiera hacer aquello, pero no sé cómo. Y lo has intentado. No, pero pues imagínate. Hay que intentar, hay que poner o sea, no debe de quedarnos solo en el deseo. Ay, quisiera, lo mencionamos la semana antepasada, creo, donde nos quedamos nada más en el: ay, quisiera hacer esto, o se me antoja hacer aquello, ¿verdad? Que no se quede ahí, sino que pongamos las manos a la obra, porque cuando nosotros nos activamos, Dios activa su poder. Pero mientras nosotros estamos así, pues Dios también te dice: pues a ver cuándo dejas de cruzar los brazos, a ver cuándo te saca las manos de la bolsa y nos ponemos a trabajar. Que solo estoy esperando a que tú lo hagas, solo estoy esperando a que tú te muevas, y Dios comienza a obrar. Es como cuando venimos a los pies de Jesús. ¿Sí? Es hasta que nosotros lo invitamos a venir a nuestro corazón, hasta que nosotros lo invitamos a ser nuestro Señor, nuestro Rey, es cuando Él comienza a hacer todos los cambios en nuestras vidas. ¿Quién puede testificar a eso? Amén. Es cuando Él comienza a hacer todos los cambios. Porque por más que nosotros queramos, intentamos, no lo hacemos. Pero cuando le abrimos la puerta al Señor, Él comienza a hacer todas las cosas. Pero tenemos que activarnos, tenemos que hacer las cosas, tenemos que movernos. No sé hacer aquello, pues lo voy a intentar. Y yo sé que Dios me va. Tengo un muy buen amigo y primo de crianza, nos llamamos primos de crianza, se llama Gerardo Fuentes. Pues estuvo aquí predicando hace poco, de pelos azules, ¿se acuerdan? Tiene un grupo que se llama Sonus. Si usted me pregunta quién le enseñó a él tocar el teclado, porque es lo que él toca, el piano, yo les puedo decir que fue Dios. Porque él no sabía, pero él quería aprender. Y no se quedó ahí, no se quedó en él: ay, pues a ver si algún día, ¿verdad?, toco. No, su papá le compró un piano y se puso y aprendió.
aprendió. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender algo nuevo. Tal vez tú dices, oh, pero ya, o sea, ya pasaron los años. Me acuerdo que hace 20 años yo quería hacer esto y pues nunca es tarde. ¿Qué tal si este es el tiempo que Dios te está diciendo, hazlo? Te puso en la inquietud hace 20 años y no me hiciste caso, pero ahorita hazlo. Dios puede hacer grandes cosas con tu vida, no importando la edad. Amén. Y por último, y muy importante, conéctate a gente que está creciendo y aprende a rendirles cuentas. El crecimiento espiritual no es algo que puedes hacer solo. Necesitamos una comunidad de hermanos que tienen la misma visión, que tienen la misma meta, crecer. Si te juntas con unos estancados, pues ahí te vas a quedar. La manera más rápida de llegar a la cima de la montaña es subir con alguien que acaba de estar ahí. La manera más rápida, no la más fácil. La manera más rápida de llegar es subir con alguien que ya estuvo ahí. Necesitamos esa comunidad. Necesitamos de esos que ya han avanzado, que ya han crecido. No los menospreciemos. Pues no, es de la antigua escuela. No. Son los que más han crecido en el Señor. Hebreos 10, 24 al 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, dice en otra versión, como algunos tienen por costumbre. Me encanta Pablo. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué es tan importante esto que habla Pablo? Porque es esencial, es vital el que nosotros nos conectemos con otros que también están creciendo, que también tienen la visión de agradar al Señor. Dime con quién te juntas. ¿Y qué dice? Te diré quién eres. Y es la realidad. Es la realidad. Háblame acerca de las 5 personas con las que estás cercano y te diré en qué te estás convirtiendo. Tenemos que buscar alianzas que nos van a impulsar, no que nos van, hombre, no puedes. ¿Para qué vas a la congregación? ¿Para qué vas a la iglesia? Son bien poquitos. No tienen la visión de crecer, no tienen la visión de alcanzar almas. Júntate con aquellos que dicen, pues aunque haya poquitos, hay que ir y hay que invitar a otros. Y ándale, invita al primo, y invita a la tía, invita a aquel y invita a aquella. ¿Queremos ver este lugar lleno, mis hermanos? Necesitamos juntarnos con gente que tenga la misma visión, que diga, yo corro con la visión de Yuri, yo corro con la visión de Misa, de Zenaida, de Celeste, de Isma. Yo corro con su visión, yo quiero ver ese lugar lleno. Y lo vamos a lograr cuando nosotros nos propongamos a unirnos a personas que digan, yo pienso lo mismo. Tú y yo vamos a crecer intencionalmente cuando nos apegamos, nos atamos con otras personas que tienen la misma visión de crecer. Un estudio de Harvard
muestra que el 95% del éxito o el fracaso de una persona está directamente ligada a su grupo de referencia. El éxito o el fracaso de una persona está directamente ligada a su grupo de referencia, a su núcleo de personas con quien está. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Espero que esta palabra te haya retado, como me ha retado a mí. Necesitamos crecer. No podemos quedarnos donde mismo. No podemos seguir siendo el mismo cristiano que fuimos hace 5 meses, hace 5 semanas, hace 5 días. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos conformarnos con solo venir a la iglesia y ya todo está arreglado. Tenemos que en nuestras casas ir más allá, en nuestro propio crecimiento. Eso se lo dejo al pastor que me alimenta el domingo. No, crecer debe ser nuestro propósito. Crecer en el Señor.